Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas y chicos de periodismo? Pues este es el medio en el que nos estamos comunicando. Parece que está funcionando muy bien a través de las videollamadas y los trabajos que estamos haciendo en casa para continuar con este segundo parcial de la materia. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante que, si bien ya lo hemos trabajado también, ahora es momento de especificar sobre el titular informativo, o también conocido como cabeza informativa o el título de la nota. Como ya ustedes también ya han hecho algunas notas, algunos experimentado, han puesto puntual atención en esto, ¿no? Se han puesto a pensar cómo voy a titular en mi cabeza, cómo voy a llamar la atención del público para que mi tema, para que mi nota sea leída y sea posicionada en el ámbito periodístico. Pues vamos a empezar con esto que es el titular informativo. Para ello, les voy a presentar algunos ejemplos. Voy a compartir la pantalla en este momento para que vayamos viendo sobre algunos de estos ejemplos que tengo preparado el día de hoy. Aquí estamos viendo el clipping o la síntesis informativa que ya habíamos analizado anteriormente, o que ya les había compartido también. Por ejemplo, acá hay una cabeza que dice: entre gritos cierran cortina en Congreso local y se van a casa. Es una nota del día de ayer. Pero ¿qué es lo que tenemos que saber sobre el titular informativo? Bueno, pues el titular informativo nos podemos percatar de él cuando nos disponemos a leer un texto publicado por un medio escrito. El primer contacto que tenemos con esta nota es el titular. Aquí podemos ver una nota con su titular. Aquí otra nota referente al Congreso: suspende el Congreso local sesiones ordinarias por COVID-19. El titular se convierte en un eslabón clave que conduce a la lectura de nuestro texto. Eso es importante recordarlo. De igual forma, bueno, aquí tiene que ver también con el Congreso. Vamos a buscar otro ejemplo sobre pues información actual. Aquí vamos a empezar. Este clipping o esta síntesis informativa es específica sobre el tema de COVID-19, coronavirus, y también se los voy a compartir para que lo tengan presente. Una de las características del titular informativo es que si el titular no es bueno, corremos el riesgo de que no se informe bien. Eso hay que tomarlo en cuenta. Debemos también de tomarlo en cuenta que el titular, junto con el primer párrafo y el cuerpo de la información, constituyen los tres elementos esenciales de la noticia. Aquí tenemos otra cabeza bastante contundente que dice: van 6 muertos por COVID-19. En el subtítulo podemos especificar o leer que dice: las autoridades de salud reportaron 13 casos de personas contagiadas sin antecedentes de viajes al extranjero. ¿Qué estamos viendo acá? Una cabeza contundente, fuerte, que nos habla de números que son bastante fuertes para la entidad, y remata con un subtítulo donde dice también sobre el tema un dato importante: que las autoridades reportan 13 casos de personas contagiadas sin antecedentes de viajes en el extranjero. Otra cosa que hay que recordar es que el titular no es simple. Por esta razón, casi nunca le confían esta tarea a los periodistas, sino que las personas que trabajan en los diarios, en los periódicos, hay jefes de redacción o editores que se encargan de aclarar este titular, ¿no? Si bien el reportero o el periodista hace una propuesta y dice: yo quiero que la cabeza, que el titular de mi nota sea esta, bueno, pues depende del jefe de redacción o del editor si la respeta, que comúnmente ellos analizan esta parte de la estructura informativa, cómo la van a ver reflejada para decidir si va o no esta cabeza. Así es que es muy importante también que el periodista y el editor trabajen de la mano para que la cabeza o el titular informativo sea atractivo
y pueda también ahí retomar mucha información. Muchas veces al leer la nota, la cabeza, ya nos damos cuenta prácticamente de qué se trata la nota informativa. Como les decía, el titular no es simple, además también contamos con un espacio muy limitado, es muy breve, tenemos que ser lo más concisos posibles, de esto vamos a hablar ya más adelante. Además, tenemos que expresar una idea completa en tan solo unas palabras. No podemos poner una cabeza o un titular con más de 10 palabras. Sería muy larga esta cabeza y se perdería el sentido informativo. Las características del titular. Bueno, pues tiene que ser conciso, tiene que haber concisión, no hay de otra. No hay que olvidar que la función esencial del titular es de informar y orientar al lector. Por eso la concisión radica en esto. De igual forma, tiene que haber claridad en la cabeza. Los titulares deben ser lo más claros posibles, comprensibles para cualquier tipo de lector. Y si vamos a regresar a algunos ejemplos más para que este sentido de claridad y concisión lo podamos tener todavía más presentes. Bueno, ahí ya veíamos algunos titulares. Y aquí va otra nota. 3 casos más de COVID en Oaxaca. Son 5 mujeres y 2 hombres, dice el subtítulo, que van dando positivo a la prueba, todos en valles centrales, referente a el tema de salud que estamos viviendo, particularmente aquí en Oaxaca. Otra cabeza, ya suma Oaxaca 7 casos de COVID. Claro, hay claridad, por supuesto, hay concisión. También aquí depende mucho del tema. El tema de coronavirus o de la pandemia que estamos viviendo, pues desafortunadamente está dando mucho material informativo. Así es que podemos jugar con ciertas características de la información para destacar ya sea el número de contagios, ya sea el desabasto de hospitales, en fin, ¿no? Tenemos como mucho material para poder pues, realizar varias cabezas o títulos informativos. Aquí vemos otro, dice Níter Murat, decreto para fortalecer medidas preventivas contra COVID-19. Ahí está también otro que es claro, el gobernador emite un decreto para fortalecer medidas contra este problema de salud. Vamos a ver otro. Dice, viven en hacinamiento 16.9% de oaxaqueños. Ahí a lo mejor no es tan claro, no sabemos a qué se refiere particularmente este tema, ¿verdad? No muchos sabemos lo que es hacinamiento, a lo mejor otros sí lo sabemos, pero no es tan claro y no es tan conciso. Vamos a ver más características de este titular. También debe de tener precisión, debe ser siempre exacto, debe informar de forma inequívoca y el contenido de la idea básica que se transmite nunca debe conducir a la confusión. Ojo ahí también con esta característica de precisión. Debe ser veraz. La veracidad cuando se recoge aspectos esenciales que aparecen anticipados en el primer párrafo y desarrollados en el cuerpo de la información. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de veracidad. Todo más caro por desabasto y compras de pánico en Oaxaca. Ahí nos está anticipando prácticamente de qué va a hablar la nota y bueno, se anticipa también al primer párrafo y que más adelante vamos a leer en el cuerpo de la información. Otro ejemplo o característica de titular informativo es que nos dice que el titular de la cabeza debe tener garra. ¿A qué se refiere con esto de tener garra? Pues lo vamos a explicar en este momento. Dice que el titular no solo aporta información, sino debe llamar la atención. Es necesario buscar un cierto grado de gancho que sea atractivo. Aquí estamos buscando algunos ejemplos que pudieran presentarse en esta característica de titular, donde dice que debiera de tener garra, o sea, un gancho para que sea más atractivo
pues periodísticamente hablando, nuestro tema. Y lo estamos buscando. Bueno, acá hay un titular del Imparcial que dice, nos vamos a morir de hambre. Y vemos también que se refuerza con una persona trabajadora. Al parecer vende algunos productos, se encuentra en un espacio público, parece ser como un mercado o un tianguis, y dice una cita, nos vamos a morir de hambre. Ese es un titular a lo mejor que puede tener ese tipo de características, ¿no? Al leer esto, la gente que dice, bueno, pues ya sabe de qué está hablando, tal vez está hablando sobre esta crisis económica que se avecina o que ya estamos viviendo, ¿no? En México y particularmente en Oaxaca, y es un testimonio claro de una persona que vive al día, como muchas miles de personas en nuestro estado. Aquí tenemos otra referente, igual dice, una plaza desolada en Etla, y es referente también al tema de la crisis. Y ahí viene toda la nota. Esos son algunos que pueden tener esta característica que nos dice pues la materia que debemos de identificar. Ahora vamos con las clases de los titulares. Los titulares expresivos son cuando el periodista se despreocupa de suministrar información acerca de un hecho. Se constituye expresando palabras sueltas, acompañadas de signos ortográficos, casi siempre como de admiración. Y vamos a ver aquí un ejemplo muy claro y que podemos ver a lo mejor en ejemplares periodísticos en materia deportiva o algunos de corte sensacionalista o amarillista, ¿no? Por ejemplo, aquí el título de incluso viene en portada, dice traidor, ¿no? Está siendo totalmente expresiva esta cabeza, ese titular, y es una sola palabra con signos de admiración y dice traidor. Ahí es un claro ejemplo de ese título expresivo. Recuerden, es cuando el periodista se despreocupa por suministrar información. No sabemos, los que no conocemos de deportes, no sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Pero el público especializado en esta materia seguramente tiene una referencia porque están cabeceando así esta información. Este es un ejemplo también claro. Vamos a identificar algún otro. Vamos a hablar ahora de los titulares apelativos. ¿Cuáles son estos titulares apelativos? Bueno, pues los titulares apelativos apuntan o mencionan superficialmente un tema, pero no brinda más información. Se redacta con frases cortas, por ejemplo, 2 o 3, a máximo 4 palabras, y su lenguaje llama la atención, ¿ok? Esto quiere decir que nos da una idea al menos de qué vamos a hablar. Se refiere un poco más también a un lenguaje especializado. No toda la gente sabe de qué estamos hablando, pero hay un público que sí tiene idea, ¿no? Por ejemplo, del diario La Vanguardia, la cabeza, que también viene en la portada, dice, cumbre en plena tormenta. ¿Y qué nos está diciendo? Pues nos está hablando de un panorama especializado. En 4 palabras nos está dando una idea de qué podría hablar y de una aparente crisis, ¿no? Este es un ejemplo de un titular apelativo. Recuerden, las características del titular apelativo apunta o menciona superficialmente el tema, no brinda más información y se redacta con frases cortas, por ejemplo, 2, 3 o máximo 4. Y su lenguaje, pues llama la atención, ¿verdad? Y vamos con el tercer tipo de titular y es precisamente el titular informativo, que es el que comúnmente
conocemos y vemos todos los días, ¿no? Informa detalladamente acerca del tema central de la noticia y sirve para identificar de forma clara e inequívoca una acción concreta. Y vamos a checar aquí otras cabezas de titulares informativos, plenamente informativos, ¿no? Garantizará Constitución los programas sociales. No hay más, no hay otra y es informativo. Vamos a checar otra. Es sobre el mismo tema. Congreso local avala reformas sobre programas de bienestar. Ok, informativo. A ver, recordamos que anteriormente vimos el tipo de nota, el tipo de titular apelativo. Aquí dice justicia a favor de asesinos. Ahí podemos encontrar claramente un ejemplo de titular apelativo. Nos da una idea de qué está hablando, no nos dice exactamente de qué. A lo mejor por la imagen nos damos cuenta que habla sobre el tema de feminicidios, pero si lo leemos así, no sabemos si asesinos de adultos mayores, ¿verdad? De niños, bueno, ahí no nos da mucha idea, sino que nos está reforzando con incluso también con el subtítulo que dice los casos de Leslie, María del Sol e Ivana han quedado en impunidad debido a omisiones y aplazamientos. Y arriba también nos adelanta, madres exigen castigo. Este es un titular apelativo. Vamos a seguir viendo más. Día naranja en casa y sin violencia. Igual, apelativo, ¿verdad? Porque si bien muchos sabemos que es el día naranja, a lo mejor si vamos a hacer un sondeo a la calle, hay personas que desconocen de qué está hablando el día naranja, ¿no? Evidentemente, pues está hablando sobre un día que es el 25 de cada mes, donde se hace una reflexión acerca sobre lo que está pasando con la violencia, particularmente contra las mujeres. Y bueno, aquí vemos otro informativo que es a prisión y vinculado a proceso de ser probable responsable de agresiones contra periodistas. Aquí tenemos más ejemplos todavía sobre el día de ayer, pero vamos a revisar más características antes de continuar. Y bueno, ya que tenemos nuestro titular o nuestra cabeza, es importante que identifiquemos de manera muy clara el primer párrafo. ¿Qué es el primer párrafo? Pues es la parte más importante de la estructura de la noticia. El periodista nos presenta los elementos esenciales de la información, es donde se abarca el arranque prácticamente de esta. Y bueno, en este párrafo pues se puede desarrollar con totalmente la libertad que se desee. Es un primer párrafo donde se entiende la globalidad de la información. Aquí, por ejemplo, en esta nota que dice suman 5 muertes y 405 contagios. El primer párrafo, y es de una agencia, dice el gobierno de México declaró el inicio de la fase 2 de la pandemia de coronavirus al pasar de la contención a la mitigación de casos de origen comunitario. Así lo dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Ahí nos dice muy claramente, nos adelanta toda la información. Hay que recordar que en clases pasadas ya revisamos sobre esta estructura de la información, la estructura de la nota. Recuerden las preguntas claves: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Si nosotros tenemos la claridad de estas preguntas, ya estamos del otro lado, ya podemos identificar claramente nuestra información dentro de nuestra estructura en nuestra nota informativa. Así es que no olviden esta fórmula: quién, qué, cómo, dónde y cuándo. Y con esto ya tenemos claramente qué es lo que vamos a
informar y tenemos mucha claridad también en nuestra información, en nuestra nota periodística. Así es que hasta aquí llegamos con esta parte del titular informativo o la cabeza, y es importante que ustedes lo retomen para sus notas periodísticas y particularmente para el trabajo que vamos a entregar esos próximos días, que es el diseño de la plana informativa, donde ustedes ya van a identificar algunas notas. Algunos de ustedes ya me están enviando propuestas. Yo les voy a responder los correos para identificar algunas correcciones que vamos a trabajar en los próximos días y también para que ustedes tomen en cuenta estas características del titular o la cabeza informativa y la apliquen ya en estos trabajos. Parte de la calificación va a tener que ver con este tema que es el titular informativo, que es sin duda importante y fundamental para el desarrollo de nuestra información. Así es que nos estamos escuchando y viendo en los próximos días a través de las videollamadas. Hasta aquí con este tema. En próximos días también voy a subir más información y por supuesto voy a hacérselos saber para que tomen nota y también les voy a enviar por supuesto la presentación para que ustedes puedan estudiar para el examen que va a ser la próxima semana. Así es que cuídense mucho. Hasta aquí con este video. De verdad, tomen en atención todas las medidas sanitarias. No salgan de casa si no tienen nada que hacer en el exterior para que todos podamos continuar nuestra vida normal en los próximos meses y, por supuesto, en las aulas de nuestra universidad. Así es que yo les mando un saludo y las veo en el próximo video.